En este video voy a mostrar el uso de las herramientas Apply, que tienen diversas variantes dentro de R y que en general para lo que sirven es para obtener resúmenes de datos que puedan estar organizados tanto en listas como en forma de tablas, data frames o en matrices, ¿no? En arreglos, ¿no? La variante del apply es, los applies, los apply en general consisten en aplicar funciones masivamente sobre un conjunto de datos. Y esto generalmente se ha desarrollado siempre con los bucles for, o sea, con los los for loops, ¿no? Tradicionales en programación C o en otros lenguajes de programación. Anda, los bucles. Esto me suena. En estos días creo que he hablado mucho de esto. Y claro, los bucles for al final terminan siendo útiles porque son bastante didácticos. Curiosamente, los bucles son didácticos, ¿no? Qué interesante. Pero tienen una dificultad y es que obligan a abstraer mucho respecto de los datos o en general no tienen aplicaciones directas sobre los tipos de objetos que se manejan en R directamente. Entonces, por eso se utilizan funciones específicas en R para hacer resúmenes que consisten precisamente en este conjunto denominado la familia esta de los apply, que veremos a continuación, tanto el apply como tal, como el T-apply, el L-apply, el S-apply, el B-apply y el R-apply. Los funciones apply tienen otra variante dentro de R que puede ser desarrollada con mucha mayor facilidad, que son las funciones que están incorporadas entre los paquetes dplyr y tdir. Generar resúmenes o aplicar funciones de forma masiva se resuelve también de manera bastante cómoda, bastante intuitiva también, con esos paquetes, también otro utilizado mucho para este tipo de manipulación de datos y resúmenes es el paquete Reshape 2, Reshape y Reshape 2, ambos. En todo caso, como las funciones apply están bastante difundidas dentro del entorno R, pues aquí las vamos a ver y sabiendo además que estas tienen unas determinadas ventajas sobre los bucles for o el loop famoso, del cual además, por cierto, hay un vídeo mío dentro del canal. Bien, vamos a utilizar datos reales de biogeografía. Como digo, estas son las funciones apply que vamos a ver, o sea, el apply, el T-apply, el L-apply, el S-apply, el V-apply y el R-apply. Veremos, vamos a cargar estos datos, voy a poner la pantalla ya del script un poco más estrecha, limpiando pantalla con control L. Vamos a cargar estos datos. ¿En qué consisten? Estos datos consisten en un conjunto de individuos, de una matriz de abundancia del lugar denominado la Hoya de Enriquillo en el sudoeste de República Dominicana. Son datos colectados en estos lugares, como vemos son puntos que están en el entorno del denominado lago Enriquillo, que es este cuerpo de agua que está aquí al centro. Recordando la localización, bueno, pues de la isla española compartida entre Haití y Dominicana. Los datos obtenidos son del sudoeste, como se observa, y la parte específica que corresponde a los muestreos, a los datos de individuos de plantas que han sido tomados en este ejemplo, son 1020 individuos de plantas entre leñosas y también herbáceas, en las que se tomaba, aparte de su especie, que era indicada por un botánico del Jardín Botánico Nacional, fueran Brígido Peguero o Teodoro Clase, y se tomaban datos también cuantitativos de cada uno de los individuos, su diámetro de altura de pecho y también la posición a lo largo de transectos. Los datos fueron tomados, aunque se muestran aquí como puntos, fueron tomados a lo largo de transectos de 50 metros por 2 en el marco de un proyecto de investigación denominado
de un proyecto del programa de cooperación interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El método empleado fue el que ha implementado el profesor Rafael Cámara a lo largo de estos últimos años, que consiste en un transecto de 50 metros de largo por 2 de ancho, o sea 100 metros cuadrados, documentando cada uno de los individuos encontrados en esa cinta, en ese cinturón. Bien, entonces son 8 transectos, aquí se ven 7 nada más, que son Laguna Limón 4, Laguna Limón 5, Laguna de en medio, que es este de aquí. Aquí hay 2, hay uno oculto, eso se llama Cerro Antena o Cerro La Torre, que son el 1 y el 2, fueron tomados muy cerca uno del otro, aquí se ven con un poco más de detalle, esto es ampliando, ¿no? Ahora voy a reducir y alejar la vista, y ahora muestro los otros 3 restantes, que son el denominado BS Baitoa Seca, San Rafael y Miramar. Están distribuidos a lo largo de la hoya de Enriquillo. Todo esto en general es un bosque seco, un bosque tropófilo, con abundancia generalmente de plantas de la familia Cactácea y otras plantas que también tienden a ser espinosas. Los datos se cargan desde esta sentencia, que ya la ejecuté, y aquí está la estructura de la tabla: 1020 observaciones, 1020 individuos, 15 variables. La variable inicial es el identificador de transecto, que son 8 en total, 8 niveles, una variable factorial. El recorrido a lo largo de cada transecto, que generalmente fluctúa de 0 a 5000, todo está en centímetros, por lo tanto 0 a 5000, o sea 0 a 50 metros. Las especies, 75 especies, en este caso, en estos 8 transectos realizados. Las 75 especies, a fin de cuentas, la riqueza de este muestreo. Y el valor a la izquierda y a la derecha en centímetros respecto de la línea central establecida, que es a fin de cuentas una cinta de 50 metros. Y luego los diámetros a la altura de pecho de cada uno de los individuos. A veces algún individuo, al estar muy ramificado desde la base, pues no solamente tiene un único, no solamente se le puede medir un diámetro a la altura del pecho único, sino que se le miden varios para tener al final el área basimétrica. Forma parte de otro video que realizaré posteriormente, que mostraré posteriormente, y además esta matriz de abundancia se convierte a una matriz de comunidad para los análisis de biodiversidad, y esto se mostrará en un video posterior. La estructura de la tabla es esa realmente, y las primeras 6 líneas son estas que se ven aquí, ¿no? Por ejemplo, el transecto Baitoa Seca, BSV1, el recorrido en la cinta de 50 metros, la especie, el individuo, la especie a la que pertenece el individuo, en este caso medido, a cuántos metros a la izquierda y a la derecha estaba, a 0 a la izquierda, a 0 a la derecha, y el diámetro a la altura del pecho no tenía suficiente, porque al tratarse de una planta que no tiene suficiente altura y además no desarrolla tampoco, no es leñosa, pues termina por no marcar ningún DAP. En el caso, por ejemplo, la siguiente, Prosopis uliflora, pues sí, se observa ya un DAP o varios DAP tomado, medido en centímetros también, para ese individuo. Bien, esos son nuestros datos. Vamos entonces a utilizar las funciones apply en este caso. La primera que vamos a utilizar es el apply genérico, que es una función que es una función de R que aplica resúmenes sobre márgenes. El margen 1 consiste en aplicar resúmenes sobre fila, y el margen 2 consiste en aplicar resúmenes sobre columnas. En este caso vamos a aplicar resúmenes sobre columnas y sobre las columnas 6 a la 15. Si nos fijamos, bueno, son 15 variables o 15 columnas. La 1 es el ID, la 2 es el recorrido, la 3 es el nombre de la especie, 4 y 5 a cuántos centímetros a la izquierda y a la derecha, y desde las 6 hasta la columna 15, que son todas estas que están aquí, esas columnas son las que vamos a considerar para la mayor parte de los análisis apply que vamos a aplicar. No todo, pero bueno, la mayoría van a tener solamente esas columnas consideradas. Entonces, bueno, si aplicáramos
El apply inicial, pues lo que estaríamos pidiendo es que nos dé la media de cada una de las columnas de las 6 a la 15. Nosotros estamos haciendo un subset de entrada ya, aquí, es decir, nos estamos quedando únicamente con las columnas 6 hasta la columna 15. Este subset, o sea, esta muestra de la tabla general, lo que hace es generar una tabla de esas únicas columnas con todas sus filas. La voy a ejecutar a ella sola, seleccionándole y dándole control enter, y así lo veremos aquí en pantalla. Vemos que la tabla al final tiene solamente las columnas relacionadas con los DAP, todas las filas, pero solamente las columnas relacionadas con los DAP. Lo voy a ejecutar únicamente con las primeras 6 filas, y veremos que de la 1 a la 6 veremos que solamente que estamos trabajando sobre las primeras sobre las columnas de DAP. La función apply entonces me exige que diga cuáles son las columnas a las que le voy a aplicar una función. Me dice que, me pregunta que en qué margen, o sea, que sobre qué margen, si sobre filas o sobre columnas. En este caso me interesa que sea sobre columnas, es decir, verticalmente. Y aquí me pide, en el tercer argumento, me pide que le indique qué función, la media. Voy a pedirle que me diga la media. Y luego le voy a pedir que me diga, que me quite, remove, los NAs, porque como hay muchos NA en cada columna, por ejemplo la columna DAP1 tiene muchos NA, si no los excluyo me va a dar un error de un resultado de NAs. Al final, al ejecutarlo, me he puesto sobre la línea 274, le he dado control enter y se ha ejecutado. Al final lo que obtengo es que el DAP1 es un DAP generalmente grande, generalmente el más grande de todo, aunque ya vemos que el DAP 6 y 7, esas columnas tienen, y DAP 10 tienen valores grandes también, de media. Vamos a también hacer lo mismo con la mediana, se puede ejecutar la mediana también. El DAP1 tiene como mediana 4, esa columna tiene como, cada una de estas columnas tiene esas medianas. Hay que hacer como digo, la remoción, hay que quitar los NAs, y por eso es que está el argumento siguiente, ese argumento a continuación. Cualquier otro argumento adicional de la función específica que se está aplicando se debe colocar después de la función separado por una coma. En la ayuda de la función aparecen esas especificaciones. También se puede aplicar una función llamada summary, que lo que hace es que calcula 6 estadísticos descriptivos que los aplicaría de manera masiva. Como vemos, aquí lo que está haciendo es dándonos todos los valores mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, el valor máximo, y cuántos NA tiene la columna DAP 1, 2, 3, 4 del DAP hasta la DAP 10. Resúmenes estadísticos bastante potentes, rápidos, sin necesidad de tampoco ejecutar muchas operaciones con clics y demás, como algunos programas informáticos que están basados en interfaz gráfico, ¿no? Esta es la gran ventaja de utilizar el interfaz de ventana de utilizar la ventana de la consola para hacer resúmenes con codificación. O sea, en otras palabras, hacer estas cosas en Excel o en hojas de cálculos, sean de código privativo o de código libre, resultaría mucho más tedioso, ¿no? Y al final resultaría además incluso menos operativo, porque obliga a crear una hoja nueva y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos esos resúmenes bastante rápidos. La función tapply lo que hace es generar sobre una matriz o una tabla con una variable índice que genera matrices desiguales, al final aplica una función. Por ejemplo, en el caso de nuestra tabla, como podremos ver a continuación, el número de individuos por cada especie es muy variable. Si nos fijamos, por ejemplo, Acacia macracantha tiene 5 individuos, Acacia escleroxida tiene 4, y así por el estilo, ¿no? También podríamos incluso saber cuál es la especie más abundante, haciéndolo con un sort, como puse aquí arriba, ¿no?
una tabla de frecuencias, pero organizada de menor a mayor. En este caso, el aloe vera es la especie menos abundante y turnera difusa es la más abundante. Y al tener una tabla como esta, tiene especies muy abundantes y otras menos abundantes, y quisiéramos saber cuáles son, por ejemplo, los valores de los DAP, del DAP1, cuál es la media del DAP1 para cada una de las especies. Eso genera matrices que son de tamaños diferentes cada una, y en una hoja de cálculo nos obligaría a construir una y otra matriz o generar una tabla dinámica, ¿no? Pero en este caso, con una línea de código podemos resolver ese problema, ¿no? Aplicar la función media a la variable DAP1, diámetro de altura de pecho 1, y hacerlo por cada una de las especies, que nos lo diga para cada una de las especies. Al ejecutar esta línea de código, obtengo, le he dicho que también que quite los NA, pero hay especies que no tienen ningún DAP tomado y por lo tanto sale que no hay números. Entonces la media de los DAP de Acacia macracantha es 11 centímetros, de Acacia escleróxila en el DAP1, ¿no? Es 8, etcétera, ¿no? Burrere de baricata, aloe vera no tenía ningún DAP tomado, por lo tanto no se obtuvo ningún valor medio. Y así se podrían aplicar otras funciones, como la mediana, etcétera. También se podría aplicar con una función de R llamada with, o sea, con. En lugar de tener que estar escribiendo esto como un vector atómico, en lugar de escribir D, signo de moneda, a DAP1 para extraer el vector de allí dentro y luego el factor o el índice también con el nombre del data frame, pues lo que hacemos es que tomamos la función with con, que significa, se lee de la siguiente manera, con D. Entonces ya no tengo que especificar D más adelante en la función tapply. Hay que fijarse en este caso que tapply está exactamente escrito igual que aquí, lo único que ha omitido el nombre del data frame. Va a producir el mismo resultado, pero no tengo que estar escribiendo los vectores en forma de, no tengo que escribir las columnas en forma de vectores atómicos. Igual aquí en el caso de summary, que voy, en lugar de ejecutar la media, voy a pedir que me dé un resumen. Entonces para cada una de las especies me da 6 estadísticos descriptivos, añadiendo también el número de NA, que sería un séptimo estadístico, y nos fijamos que para cada una de las especies estamos teniendo 6 estadísticos con un único línea de código para cada una de las especies de nuestra matriz. Esto todo se puede también fundir en una única tabla y luego podríamos hacer análisis para cada una de las especies, en fin. Es un poder que otorga este tipo de funciones, en este caso tapply, que es bastante operativa en este caso. Las siguientes funciones son una familia relacionada, que son el lapply, el sapply y el vapply. Que son funciones que aplican, o sea, el lapply, sapply y vapply aplican una función, o podemos aplicar un resumen sobre vectores o listas, pero haciendo, pudiendo desarrollar más especificidades con argumentos dentro de la función que vamos a declarar. Y no solo eso, sino que también obtenemos los resultados en forma de listas, o de manera simplificada en forma de tabla, o en forma de vectores con nombres específicos que nosotros podemos asignar. Esa es la diferencia fundamental entre el lapply, el sapply y el vapply. Son prácticamente la misma operación, pero con resultados. Devuelven resultados que pueden ser diferentes. Como digo, uno puede ser lista, en otro puede ser uno simplificado, que es, digamos, como más amistoso en forma de tabla, y el otro puede ser un resultado en forma de un vector nombrado por nosotros. Vamos a cargar la estructura de la tabla nuevamente. Aquí la vemos aquí abajo, recordando que son 1020 observaciones y 15 variables, ¿no? Si mostramos las 6 primeras filas, bueno, recordando, ¿no?, que tenemos estas 6 primeras filas con 15 variables que ya expliqué anteriormente. Entonces ahora, si ejecutamos la función lapply con para
la tabla completa, nos va a dar un error, nos va a hacer el cálculo, pero nos va a dar un error al final, porque nos va a generar nos va a dar un valor de NA en el ID, recordando que el ID es una columna factorial y especie es también una columna factorial. Estas columnas no pueden calculársele media y por eso arroja al final aquí dos errores diciendo que no son columnas numéricas o lógicas y devuelven como resultado NA. Para evitar eso, bueno, pues se puede hacer un subset y si nos quedáramos solamente mostrando aquí solamente las 6 primeras filas de la tabla y únicamente aquellas columnas que son verdaderamente numéricas, si nos quedamos con esas columnas únicamente, pero no con las 6 primeras filas, sino con todo, podríamos ejecutar la función media y obtendríamos un resultado parecido a lo que obtuvimos con apply, pero esta vez en forma de lista, en forma de una lista. Estamos calculando la media de recorrido, la media de la distancia a la izquierda, la media de la distancia a la derecha, la media de los DAP, etcétera. Lo mismo el summary, sería parecido, igual, parecido al caso anterior, lo único que estamos devolviéndolo en forma de lista. Eso es lo que ganamos aquí. Y aquí lo que hacemos con ese apply en la línea 291, con ese apply lo que ganamos es obtener un resultado en forma de una tabla. Lo que hace es simplificar el resultado en lugar de en forma de lista, nos lo devuelve en forma de una tabla. Y en este caso, o un vector nombrado. Y en summary, pues habría que coercionar este resultado de summary a una tabla y se podría obtener en forma de tabla también, pero aquí ese apply nos lo devuelve en forma de lista. También podríamos obtener el mismo resultado que obtuvimos con el tapply por especie. Aquí también lo podemos obtener para ese apply. Lo único que cada uno de las especies no estamos solamente sabiendo el resultado para la variable DAP1, sino que para cada una de las especies, voy a ponerme por ejemplo con esta función, con ese apply combinada, anidando dos sapply, teníamos un sapply, estamos anidando este sapply que va a obtener el resumen para cada una de las columnas, pero por especie, y por cada una de las especies. Entonces estamos anidando dos funciones sapply dentro y obtengo que para cada especie, voy a ponerme por ejemplo sobre la especie Prosopis juliflora, voy a obtener el valor, cada uno de los estadísticos descriptivos de la variable rec, de la variable isc, en cuanto a la izquierda, a la derecha, de la variable DAP1, etcétera. A diferencia de con tapply, que solamente podíamos obtener para una variable en ese caso, que era DAP1. Aquí obtenemos todos los estadísticos descriptivos para todas las variables que estoy incluyendo dentro del sapply anidado. O más poder, esto a fin de cuentas hacerlo en una hoja de cálculo sería bastante tedioso y esto lo que a fin de cuentas nos da es más poder. La función VApply nos devuelve un vector nombrado que nosotros tenemos que poner al final un valor, un nombre asignado. Ese nombre asignado es el nombre del font value, que le llama, es un argumento de la función VApply que hay que poner. Y al final lo que se obtiene es prácticamente el mismo resultado que con ese apply, pero lo obtengo en forma de un vector. Es prácticamente lo mismo que es apply, pero tiene la ventaja de que el resultado se obtiene en forma de un vector y puede ser útil para generar resultados rápidos, ¿no? Aquí por ejemplo 5num es una función de R también del paquete base, y esa función lo que hace es devolver 5 estadísticos descriptivos, que son esto: el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y nosotros lo que podemos hacer es ejecutar el VApply para que nos lo devuelva en forma de una tabla para cada una de las columnas, ya no por especie ni nada. Podríamos hacer un anidado y con el anidado podríamos generarlo también por especie. Cada uno de estos estadísticos descriptivos que se obtienen con la función 5num, o sea 5 números, 5 estadísticos, y de esa manera lo obtenemos en forma de un vector de manera ágil. RApply es un recursivo, realmente al final prácticamente es lo mismo que es apply, puede obtener, o que LApply
puede obtener un resultado en forma de vectores nombrados, de manera que, por ejemplo, la función summary va a devolver 6 estadísticos descriptivos: el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo y el número de NAs. Pero aquí lo que está haciendo es haciendo de manera recursiva la columna 1 de la tabla, que es la columna DAP1, la está uniendo con el resultado de la función summary y está poniéndole un nombre a este resultado, que es DAP1, el mínimo. Es parecido a lo que obtuvimos anteriormente con apply, pero en este caso lo estamos obteniendo para cada uno de ellos y de manera en un vector nombrado que une los dos nombres obtenidos. El resultado de rapply se puede mostrar en forma de vector, como se puede mostrar en forma de una lista, y en esto ya se parece bastante al apply, ¿no? Y se puede obtener, y esto también, como digo, se puede anidar y se pueden obtener resultados que sean cada vez más complejos, o con lo que se puedan hacer gráficos que puedan ser de interés. Bueno, esto es muy propio de R, una forma de evitar los loops. A personas que no les gustan los loops, bueno, pues a quienes no les gustan pueden desarrollarlo con los apply. A mí personalmente los loops me parecen útiles para determinadas cosas, y creo que esto podría ser de interés tener las dos maneras: el contraste con los apply, con los loops for, o sea, con los bucles for, y habría que también que mostrar cómo se hacen estas operaciones también con otros paquetes, como comenté anteriormente: dplyr, tdyer, reshape y otros que sirven para obtener resúmenes. Espero que sea de utilidad.